Mi madrastra inventó un hijo secreto para quedarse con la herencia de mi padre, pero la descubrí justo a tiempo. El sonido de la lluvia golpeando el techo del salón funerario acompañaba el murmullo bajo de la gente. No podía dejar de mirar el ataúd cerrado frente a mí, cubierto de flores blancas que parecían más frías que el mármol. Mi padre se había ido, y con él, una parte de la estructura que sostenía mi vida. Mientras los asistentes se acercaban para darme el pésame, yo apenas escuchaba. Mi mente estaba aturdida, como si todo ocurriera en una pesadilla que no terminaba. Era un gran hombre, tu padre, me dijo el señor Ortega, un viejo amigo de la familia. Asentí sin poder articular palabra. Sí, lo era. Con sus defectos y virtudes, había sido un pilar. Todo transcurría con la calma melancólica propia de un funeral, hasta que una voz femenina interrumpió el silencio. ¿Puedo despedirme también?, preguntó una mujer desde la puerta. Todos volteamos. Una figura delgada, vestida con un elegante abrigo negro, sostenía la mano de un niño pequeño. Su rostro me resultaba vagamente familiar, pero no supe de dónde. Sus ojos, maquillados con precisión, recorrían el lugar con una mezcla de seguridad y teatral tristeza. Mi madre, que estaba sentada a mi lado, frunció el ceño. ¿Quién es esa?, murmuró en voz baja. No supe qué responder. La mujer avanzó con paso lento hasta el ataúd y colocó una flor blanca sobre él. Después, miró a todos nosotros con gesto compungido. Yo también lo quise mucho, dijo con un suspiro. Era un hombre extraordinario. El ambiente se volvió denso. Todos se miraban entre sí, buscando una explicación. Yo di un paso adelante, intentando mantener la calma. Disculpe, ¿la conocíamos?, pregunté con tono cortés, aunque por dentro hervía de incomodidad. Ella sonrió con una tristeza calculada. Tal vez no, pero su padre y yo compartimos algo muy especial, respondió. Este pequeño, miró al niño y lo empujó suavemente hacia adelante, es su hijo. El murmullo que se desató fue inmediato. Escuché un vaso caer, un suspiro ahogado, y la voz de mi madre quebrarse detrás de mí. El niño, de unos 8 años, bajó la mirada, ajeno a la tormenta que su madre acababa de desatar. ¿Qué está diciendo?, pregunté incrédulo. Está insinuando que mi padre. No insinúo, me interrumpió. Afirmo. Tengo pruebas, y mi hijo tiene derecho a ser reconocido. Sentí un nudo en el estómago. No solo había venido a interrumpir el funeral, había llegado con una agenda. Los murmullos se transformaron en cuchicheos más audibles. ¿Será cierto? ¡Qué escándalo! Yo apenas podía contener la rabia. Ella parecía disfrutar la atención. Se inclinó hacia el ataúd una vez más y murmuró. Te prometí que algún día él sabría quién era su padre. Ya cumplí, amor. Fue en ese momento cuando supe que aquello no era una casualidad, ni un arranque de dolor. Era algo planeado. La mujer tomó de la mano al niño y se dirigió hacia la salida, no sin antes decir. Nos veremos pronto. El abogado sabrá de nosotros. Y se fue, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Mi madre rompió a llorar, y yo sentí que mi mundo, ya fracturado, comenzaba a desmoronarse por completo. Me juré en ese instante que descubriría quién era esa mujer y qué quería realmente. Porque una cosa estaba clara, no iba a permitir que ensuciara el nombre de mi padre. Una semana después del funeral, el ambiente en casa era una mezcla de luto y tensión. Apenas podíamos hablar sin que el nombre de esa mujer saliera a relucir. Mi madre evitaba cualquier conversación sobre el tema, aunque su rostro lo decía todo: miedo, rabia, humillación. Yo pasaba las noches revisando los papeles de mi padre, buscando alguna pista que conectara con aquella desconocida. Nada. Ni un número, ni una carta, ni una referencia que explicara su presencia. El día de la lectura del testamento llegó. Nos reunimos en el despacho del abogado de la familia, el señor Velarde, un hombre de cabello blanco y voz pausada. Éramos mi madre, mis 2 hermanas y yo. Pero antes de empezar, Velarde dijo con un tono que me hizo tensar los puños. Antes de proceder, debo informarles que ha surgido una reclamación. Lo miré confundido. ¿Reclamación? ¿De quién?, pregunté. El abogado ajustó sus gafas. Una mujer llamada Elena Paredes se presentó alegando que tiene un hijo del señor Ramírez, mi padre, y que debe ser incluido como heredero legítimo. Mi madre dejó escapar un jadeo. Mis hermanas se miraron con incredulidad. Yo sentí un fuego subir por mi pecho. Eso es imposible, dije con firmeza. Esa mujer apareció hace una semana, justo en el funeral. Está mintiendo. Velarde asintió, con cautela. Por eso el tribunal ha pedido tiempo para verificar la reclamación. Si el niño resulta ser hijo biológico, tendrá derecho legal a una parte proporcional. La sala se llenó de silencio. Mi hermana menor, Clara, rompió la calma. ¿Y si es verdad?
Papá tenía sus secretos, dijo con voz temblorosa. No digas eso, replicó mamá con un golpe en la mesa. Tu padre era un hombre honorable. Yo no dije nada, pero mis pensamientos eran un torbellino. ¿Y si Clara tenía razón? ¿Y si ese niño era realmente mi hermano? No quería admitirlo, pero la duda se coló como una espina. Salimos del despacho con un peso encima. En el estacionamiento, mi madre me tomó del brazo. Hijo, no podemos permitir esto. Esa mujer quiere dinero, nada más. Lo sé, mamá. Pero si tiene documentos o algo que parezca real, debemos comprobarlo. ¿Y si falsificó todo? Preguntó ella, desesperada. Entonces la desenmascararemos, respondí con más seguridad de la que realmente sentía. Esa noche, me quedé mirando la vieja foto de mi padre sobre el escritorio. Tenía esa sonrisa tranquila que solía poner cuando me decía, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde. Ojalá tuvieras razón, viejo, murmuré. Porque ahora la necesitamos más que nunca. Al día siguiente, recibí una llamada desconocida. ¿Señor Ramírez? Dijo una voz femenina. Habla Elena. Mi respiración se detuvo un segundo. ¿Qué quiere? Pregunté con frialdad. Solo que hablemos. No soy su enemiga, aunque usted me vea así. Su padre me amó, y lo que tengo que decir puede cambiarlo todo. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono, con el corazón acelerado. ¿Qué podía tener para estar tan segura? Sabía que había caído en una trampa, pero también que no podía quedarme sin hacer nada. Si quería proteger el legado de mi padre, tenía que enfrentarla. El encuentro con Elena se dio 3 días después, en una cafetería discreta del centro. Llegué antes, como era costumbre en mí, y esperé junto a la ventana con una mezcla de ansiedad y rabia. Cuando la vi entrar, entendí por qué mi padre pudo haber confiado en ella, sabía cómo parecer sincera. Su porte elegante, su sonrisa calculada y esos ojos que se llenaban de lágrimas en el momento justo daban la impresión de una víctima, no de una estafadora. Gracias por venir, dijo mientras se sentaba frente a mí. No quiero pelear, solo aclarar las cosas. Aclare entonces, respondí seco, sin quitarle la vista de encima. ¿Quién es usted y por qué apareció justo cuando enterrábamos a mi padre? Ella bajó la mirada, fingiendo pesar. No quise hacerlo así, pero él me lo pidió. Dijo que, si algo le pasaba, debía asegurarme de que su hijo no quedara desamparado. ¿Y tiene alguna prueba de eso? Pregunté con ironía. Cartas, fotos, y el certificado de nacimiento, dijo, deslizando un sobre hacia mí. Lo abrí con cautela. Dentro había una copia del registro del niño, con el nombre de mi padre en el apartado padre biológico. También había 2 fotografías, una de ella abrazando a mi padre en lo que parecía una playa, y otra del niño de bebé con un reloj idéntico al que mi padre solía usar. Esto no prueba nada, le dije, conteniendo la furia. Cualquiera puede falsificar un documento y una foto. Ella suspiró. ¿Por qué es tan difícil para ustedes aceptar que su padre tenía otra vida? No lo estoy haciendo por dinero, sino por justicia. Me levanté de la mesa. Si realmente busca justicia, entonces se someterá a una prueba de ADN. Si resulta ser falso, la demandaré por difamación. Ella no se inmutó. Por supuesto, respondió con serenidad. No tengo nada que esconder. Salí de la cafetería con un nudo en el estómago. Su seguridad me inquietaba. O era una gran actriz o de verdad tenía algo sólido. Esa misma noche, revisé los archivos de la empresa familiar. Mi padre había sido meticuloso con sus registros, pero encontré pagos frecuentes a una cuenta a nombre de Paredes. Eran transferencias pequeñas, mensuales, iniciadas 8 años atrás. ¿Y si eran manutenciones encubiertas? No podía descartarlo. Decidí hablar con Raúl, el antiguo chofer de la familia. ¿Recuerdas a una mujer llamada Elena Paredes? Le pregunté. El hombre frunció el ceño, pensando. Sí, creo que la vi algunas veces. Venía a la oficina de su padre, pero él siempre me pedía que no dijera nada a su esposa. Pensé que era algún asunto personal. La revelación me cayó como un golpe. Por primera vez, la duda se volvió más fuerte que la rabia. ¿Y si papá realmente había tenido una relación con ella? Sin embargo, algo no encajaba. Los pagos se detuvieron justo el año en que mi padre enfermó y delegó sus cuentas. Además, el estilo de las cartas que ella mostró no coincidía con la escritura de mi padre. A partir de ese momento, mi búsqueda cambió de dirección, ya no quería solo demostrar que ella mentía, quería entender por qué había elegido precisamente este momento para aparecer. Tenía la sensación de que había más personas involucradas, y que la mentira recién empezaba a desenredarse. El abogado Velarde organizó la prueba de ADN en una clínica privada de confianza. A pesar de que todo parecía controlado, no podía evitar la sensación de estar cayendo en una trampa meticulosamente planeada.
Elena llegó puntual, vestida de blanco, con su hijo tomado de la mano. El niño no tenía la culpa de nada, y eso lo hacía más difícil. No te preocupes, cariño, le susurró ella. Pronto todos sabrán la verdad. Sus palabras me revolvieron el estómago. Yo firmé los documentos, entregué una muestra de mi ADN y observé cada movimiento del personal médico. No quería dejar espacio para errores. La doctora aseguró que los resultados estarían en 10 días, pero me pareció una eternidad. Durante esa espera, me dediqué a investigar más sobre Elena. Mi primer hallazgo vino de un contacto en el registro civil, su historial estaba lleno de nombres falsos y direcciones distintas. En cada lugar, había dejado problemas legales o demandas por fraude. Era una mujer acostumbrada a la manipulación. Una noche, mientras revisaba su información, recibí un mensaje anónimo. No confíes en la prueba. Ella tiene amigos dentro de la clínica. Mi corazón dio un salto. ¿Podía ser cierto? ¿Planeaba falsificar también el ADN? Corrí a llamar al abogado Velarde. Necesitamos otra prueba en un laboratorio independiente, le dije con voz tensa. Ya es tarde, la muestra está en proceso, respondió él, con tono preocupado. Pero puedo asegurarme de verificar la cadena de custodia. Hágalo, por favor, insistí. No me quedaré tranquilo hasta saber la verdad. Los días siguientes fueron un infierno. Mi madre evitaba el tema, mientras mis hermanas se debatían entre la esperanza y la resignación. Clara incluso empezó a comprar regalos para el niño, por si acaso. Yo, en cambio, apenas dormía. Cada noche revivía las imágenes del funeral, la voz de esa mujer pronunciando mi hijo y el eco de las dudas que me perseguían sin descanso. Cuando por fin llegó el día de los resultados, el abogado nos citó en su despacho. Elena ya estaba allí, confiada, sonriendo como si supiera el final de la historia. Bueno, empezó Velarde, con el sobre en la mano, según el laboratorio, existe una coincidencia del 98%. El aire pareció evaporarse de mis pulmones. Mi madre se llevó la mano al pecho, Clara comenzó a llorar, y Elena solo bajó la mirada fingiendo humildad. Lo sabía, murmuró ella. Nunca quise esto, solo lo que le corresponde a mi hijo. No podía hablar. Algo en mi interior gritaba que aquello no era real. Cuando todos se retiraron, me quedé mirando el informe. Había algo extraño, el sello del laboratorio estaba incompleto y la fecha de emisión no coincidía con la del procedimiento. Era como si el documento hubiera sido modificado. Llamé al laboratorio esa misma noche, y una recepcionista me confirmó que la doctora que firmaba el informe ya no trabajaba allí desde hacía meses. Fue entonces cuando comprendí que Elena no solo era una mentirosa, era una experta en fabricar verdades a su medida. Y si había manipulado la prueba, significaba que alguien la estaba ayudando desde adentro. Esa noche apenas dormí. El informe rondaba mi mente como un insecto insistente. Cada línea, cada firma, cada sello, todo me gritaba falsificación. No podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, tomé mi auto y conduje directo al laboratorio. Necesitaba respuestas de primera mano. En recepción me atendió una mujer joven que apenas levantó la vista del monitor. Buenos días, vengo a verificar la autenticidad de este resultado, dije, extendiéndole una copia. Ella la revisó con gesto confundido. ¿Este informe?, preguntó. El número de serie no corresponde a nuestros registros actuales. ¿Qué significa eso? Que probablemente no fue emitido por nosotros, respondió, devolviéndomelo con cautela. Le sugiero presentar una denuncia si sospecha de falsificación. Salí del edificio con el corazón acelerado. Todo encajaba. Elena había manipulado la prueba, pero no podía probarlo todavía. Llamé a un viejo amigo, Javier, que trabajaba como investigador privado. Necesito que averigües todo sobre una mujer llamada Elena Paredes, le pedí. Antecedentes, contactos, movimientos bancarios, lo que sea. Dame 3 días, me respondió. Pero si lo que sospechas es cierto, estás metido en algo grande. Mientras tanto, la familia comenzaba a fragmentarse. Mi hermana Clara me acusó de ser cruel. ¿Por qué no puedes aceptar que el niño puede ser nuestro hermano?, me gritó entre lágrimas. Papá no era un santo. Porque no hay pruebas limpias, le contesté, conteniendo la ira. Si lo aceptas sin certeza, estás dándole todo lo que ella quiere. Mi madre se mantenía en silencio, envejecida por el peso de la duda. Yo no la culpaba, ver el nombre de su esposo asociado a una mentira era una tortura diaria. 3 días después, Javier me llamó. Tienes razón, dijo con tono grave. Esa mujer tiene un historial impresionante. 2 denuncias por estafa afectiva, una por falsificación de documentos y una orden de alejamiento de un empresario en Lima. ¿Y sobre la prueba de ADN? También averigüé eso. La doctora que firmó el informe fue su compañera en un trabajo anterior. Es probable que usara material antiguo para crear un resultado a su favor.
Sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque mis sospechas eran ciertas. Furia porque había jugado con nosotros con tanta frialdad. Necesito pruebas, dije. Algo sólido para llevar ante el juez. Ya estoy en eso, respondió Javier. Tengo una pista sobre el laboratorio donde se falsificó el documento. Esa misma tarde, mientras revisaba mis correos, recibí uno sin remitente. Deja de escarbar o vas a destruir más de lo que crees. Él no era quien tú piensas. El mensaje me heló la sangre. ¿Quién lo envió? ¿Acaso alguien más estaba implicado? Decidí no responder. En su lugar, llamé a Velarde y le conté todo. Si tienes la mínima prueba de falsificación, podemos anular el resultado judicial, me dijo. Pero asegúrate de hacerlo bien, si ella siente que la estás acorralando, podría desaparecer. Esa noche, sentado en el escritorio de mi padre, observé su reloj, el mismo que aparecía en la foto con el bebé, y pensé, no sé qué secretos guardabas, viejo, pero prometo limpiar tu nombre. La verdad estaba más cerca, pero también más peligrosa. Y aunque aún no tenía todas las piezas, ya sabía quién estaba detrás del juego. El día que todo se derrumbó para Elena comenzó como cualquiera. El cielo estaba gris, y el viento arrastraba hojas secas por la entrada del juzgado. Yo sostenía una carpeta llena de documentos y pruebas que podrían cambiarlo todo. Javier, el investigador, caminaba a mi lado con paso firme. En su rostro había una mezcla de orgullo y cansancio, habían sido semanas de trabajo intenso, rastreando pistas entre archivos y mentiras. Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado de expectación. Elena estaba sentada junto a su abogado, con esa serenidad ensayada que tanto me irritaba. El niño no estaba presente, por suerte. No merecía ser parte de ese circo. El juez entró, todos nos pusimos de pie y comenzó la audiencia. Señor Ramírez, dijo el juez, entiendo que tiene información nueva que podría afectar la validez de los resultados de ADN presentados. Asentí. Así es, su señoría. La prueba presentada por la señora Paredes fue manipulada. Aquí tengo los registros del laboratorio que confirman que el número de serie y la firma de la doctora no pertenecen a la institución. El abogado de Elena se levantó de inmediato. Objeción. No hay pruebas de que mi clienta haya participado en esa supuesta manipulación. Las hay, respondí, abriendo la carpeta. Aquí está el testimonio del investigador Javier Corral, quien obtuvo imágenes de correos electrónicos entre la señora Paredes y la doctora que firmó el informe. En ellos, coordinan la creación del documento falso a cambio de dinero. El juez frunció el ceño y pidió revisar las copias. Durante los minutos que siguieron, la tensión se volvió insoportable. Elena se removía en su asiento, cada vez más inquieta. Su abogado intentaba calmarla, pero su fachada comenzaba a resquebrajarse. Además, continué, presentamos un segundo análisis de ADN, realizado en un laboratorio independiente, con supervisión judicial. Los resultados son concluyentes, el niño no tiene relación genética con mi padre. El murmullo del público fue inmediato. Elena se llevó la mano a la boca, fingiendo sorpresa, pero el temblor en sus manos la delató. El juez golpeó el mazo. Silencio en la sala. Yo respiré hondo, observando cómo toda su seguridad se desmoronaba. Señora Paredes, dijo el juez con tono severo, los documentos presentados indican falsificación y fraude. Este tribunal ordena la apertura de una investigación penal en su contra. El abogado de Elena trató de interceder, pero ella lo apartó bruscamente. No. Gritó, poniéndose de pie. Todo lo hice por mi hijo. Ese niño merece una vida mejor. Su padre me lo prometió. ¿Su padre o su cuenta bancaria? Pregunté con voz baja pero firme. Ella me miró con odio. Por primera vez, su máscara cayó por completo. No sabes nada, escupió. Él también jugó conmigo. Me dijo que me ayudaría, y luego me abandonó cuando supo que no estaba embarazada. Las palabras resonaron en la sala. Todos la miraron con espanto. Así que el niño ni siquiera existía cuando mi padre vivía. Era todo una invención. El juez ordenó su arresto inmediato. Los agentes la tomaron por los brazos mientras ella seguía gritando incoherencias. Yo sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por haber protegido el nombre de mi padre. Tristeza por el niño, que había sido una víctima más en la red de mentiras de su madre. Cuando salí del juzgado, el viento frío golpeó mi rostro. Miré al cielo nublado y murmuré. Descansa en paz, papá. Tu verdad está limpia otra vez. El eco del mazo del juez seguía retumbando en mi cabeza incluso días después. Elena había sido arrestada y puesta bajo custodia por falsificación de documentos, intento de fraude y manipulación judicial. Su abogado renunció al caso apenas se confirmó que había pruebas suficientes para una condena. La noticia se esparció rápidamente, y con ella, un extraño sentimiento de cierre empezó a tomar forma en mi interior.
La prensa sensacionalista intentó convertir el caso en un espectáculo. La falsa heredera del magnate Ramírez, decían los titulares. Sin embargo, yo no sentí satisfacción al leerlos, solo un profundo cansancio. Había ganado, sí, pero el costo emocional había sido enorme. Mi familia había estado al borde de romperse por completo. El niño fue puesto bajo tutela del Estado temporalmente mientras localizaban a sus verdaderos parientes. Me aseguré de que estuviera bien atendido. No era su culpa haber nacido en medio de una mentira. Lo visité una vez, en un centro de acogida. Tenía la mirada triste, confundida. Hola, campeón, le dije, intentando sonar amable. Él me miró en silencio, sosteniendo un pequeño coche de juguete. ¿Tú conocías a mi mamá?, preguntó. Tragué saliva. Sí, y también a tu papá, aunque él no era el que ella decía. Pero eso no importa ahora. Lo importante es que tú no hiciste nada mal. Asintió despacio. Cuando me marché, supe que jamás olvidaría sus ojos. En casa, mi madre parecía respirar de nuevo. Había recuperado el color en el rostro, aunque su tristeza aún era evidente. Tu padre estaría orgulloso de ti, me dijo una tarde, mientras guardábamos algunos de sus viejos documentos. Siempre dijiste que buscarías la verdad, y la encontraste. No sé si orgulloso, respondí. Solo quise que no lo recordaran como un hombre que abandonó a un hijo. Decidí hacer algo con parte de la herencia. No quería que ese dinero quedara como símbolo de avaricia o conflicto. Con la ayuda del abogado Velarde, fundé una organización benéfica con el nombre de mi padre, Fundación Ramírez, destinada a ayudar a niños víctimas de engaños, abandono y manipulación. Quería transformar aquella historia oscura en una causa que trajera algo de luz. El día de la inauguración, mientras cortábamos la cinta, sentí una paz que no había sentido en meses. Clara se acercó y me abrazó con lágrimas en los ojos. Perdóname por dudar de ti, susurró. Solo tenía miedo de perder lo poco que nos quedaba. Lo sé, le respondí. Todos tuvimos miedo. Pero lo importante es que seguimos juntos. Esa noche volví a casa y subí al despacho de mi padre. El reloj que tanto amaba descansaba sobre su escritorio. Lo tomé en mis manos, escuchando el suave tic-tac que marcaba el paso del tiempo. La verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde, recordé sus palabras. Por primera vez, sonreí de verdad. Abrí la ventana. El viento entró suave, moviendo las cortinas como si alguien respirara en la habitación. Cerré los ojos y murmuré. Gracias, papá. La herencia más valiosa que me dejaste fue el valor para defender tu nombre. Y supe que, al fin, todo había terminado.